Hola abogados, buenos días. Perdón, hola contadores, buenos días. Hoy es 2 de julio del 2022. Esta es la clase correspondiente a la materia de Derecho Mercantil de la licenciatura de Contaduría y Finanzas del Instituto Rosario Castellanos. Bienvenidos, estamos durante el periodo de recuperación. Compañeros que no nos acompañan, pero más adelante van a ver el video. Esta sesión es precisamente para aclarar algunos puntos respecto de su eh, envío de sus actividades de las sesiones 1 y 2, de las unidades 1 y 2. Ustedes también en mi canal de YouTube, que les compartiré el link en un rato, ustedes podrán apreciar las sesiones donde se amplió propiamente el contenido de cada una de las unidades. Elizabeth, ¿me podrías confirmar si ves por favor la pantalla? No se ve negro solamente. Sí, es lo que aprecio. Déjame compartirlo otra vez. Vamos a hacer una, vamos a ir revisando propiamente los puntos del foro de la unidad 1. Si tienes dudas, por favor, házmelas saber. Con todo gusto, mi intención es precisamente que todos los contenidos, que todas las actividades hayan quedado súper claras. Acuérdate, Elizabeth, compañeros que nos acompañan por medio de YouTube, que verán posteriormente el video, acuérdense que todavía tienen la oportunidad de recuperar el periodo, de enviar sus actividades. Esta es con la finalidad de que ustedes amplíen su conocimiento. Dudas en particular, con todo gusto lo estoy atendiendo vía correo electrónico, vía mensajero de la plataforma. Por favor, estás todavía a tiempo de salvar la materia. Todas las actividades se encuentran abiertas, salvo el examen final. El examen final ya cerró, pero no obstante puedes revisar, puedes enviar tus actividades. Sobre todo, verifica qué te faltó, verifica qué omitiste, verifica cuáles son las áreas de oportunidad donde puedes incrementar tu calificación, pero sobre todo tu conocimiento. Recuerda que los integrantes del instituto, primordialmente, nuestro objetivo es tu aprendizaje. Tu objetivo es que salgas avante, que salgas exitoso dentro de tu carrera, ¿sí? Vamos a iniciar solamente bosquejando qué es el derecho mercantil. En algunas otras sesiones, a lo mejor tú habrás visto, si nos acompañaste, si has participado en los foros, que el derecho mercantil es el conjunto de normas jurídicas que tienen como finalidad regular tres situaciones o estudiar tres situaciones en particular. Uno, el comerciante. ¿Quién es el comerciante? Es la persona física o moral que hace del comercio su ocupación ordinaria. Es decir, que se dedica constantemente, habitualmente al comercio para tener ganancias, ganancias lícitas, ganancias determinadas, para tener ganancias, ¿sale? Que hace un tráfico comercial. Entonces, primer punto que estudia el derecho mercantil, a los comerciantes. Segundo, ¿qué más estudia el derecho mercantil? Estudia a los actos de comercio. ¿Cuáles son los actos de comercio? Aquellos citados en el artículo 75 del Código de Comercio, que de forma enunciativa, más no limitativa, señala cuáles son los actos de comercio, cuáles son las actividades que deberemos considerar como mercantiles. Por ejemplo, en el caso de la compraventa con ánimo de especulación comercial de mercancías, la emisión de títulos y operaciones de crédito, todos los actos que realicen las sociedades mercantiles, todos los actos que realicen las empresas de participación estatal mayoritaria del Estado, constituidas como sociedades mercantiles, se van a considerar mercantiles. Luego, entonces, te invito a que revises el artículo 75 del Código de Comercio,
y veas propiamente de forma enunciativa, más no limitativa, que señala cuáles son los actos de comercio. Y por último, hablando de las cosas mercantiles. ¿Qué son las cosas mercantiles? Básicamente las mercancías y los títulos y operaciones de crédito. El objetivo de este foro, precisamente de la unidad 1, hablaba propiamente de las generalidades en el derecho mercantil, ¿sí? Aquí propiamente, compañeros que aún no envían su actividad, es verificar con tus propias palabras las generalidades del derecho mercantil, las diferencias entre las fuentes del derecho mercantil. Te preguntarás, maestra, ¿qué es una fuente? La fuente es propiamente el nacimiento, donde nace el derecho. Tenemos tres fuentes de donde nace el derecho: las fuentes reales, las fuentes materiales y las fuentes históricas. Las fuentes históricas son todas aquellas legislaciones, todas aquellas leyes, todas aquellas normatividades que en un momento estuvieron vigentes, pero actualmente ya no lo están, ya no se encuentran vigentes, pero de ahí nos sirve para tomar la pauta y verificar si en su momento, en su realidad, en su contexto histórico, dieron soluciones a los problemas de la realidad histórica. ¿Cuáles serían las fuentes eh, reales? Son todos aquellos acontecimientos que motivan o buscan precisamente dar solución a los problemas de la realidad histórica, es decir, el derecho derivado de ese acontecimiento histórico tiene que darle solución. Todas aquellas situaciones por virtud de las cuales hay un problema que anteriormente no se ha presentado y se tiene que dar solución. Estos se llaman fuentes reales. Y por último, las fuentes formales son todas aquellas que llevan un proceso formal de creación. ¿Qué es esto de un proceso formal de creación? Todo aquello que el legislador, el Ejecutivo Federal, los ejecutivos estatales, los congresos estatales, los cabildos, ya verificaron que hay un acontecimiento histórico que efectivamente motiva a que surja una ley y revisan y hacen una iniciativa de ley, ¿sí? Aquí, contadores, les sugiero que chequen los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución, donde hablan precisamente de ese proceso formal de creación, es decir, dónde o qué es lo que motiva al legislador para realizar una ley, ¿sí? Este es el proceso también llamado el proceso legislativo, es decir, inicia con una iniciativa de ley, ya sea por el Ejecutivo Federal, un partido político o el 16% del padrón electoral, donde solicita o promueve la existencia de una ley. Esta iniciativa se manda a una cámara de origen, una cámara de revisora, donde van a revisar estas leyes, donde van a avalar la existencia, la viabilidad de esas leyes, se discuten. En caso de que no sea procedente, se sanciona o se autoriza y se va a la publicación de la ley. Eso era el objetivo de este foro, que identificaras cuáles son las fuentes de dónde nace el derecho. Oye, maestra, pero aparte de la ley, ¿de dónde más surge el derecho? Sobre todo el derecho mercantil, surge también de los tratados internacionales. ¿Qué es un tratado nacional? Son convenios bilaterales entre estados libres y soberanos que buscan precisamente generar derechos y obligaciones entre ellos para establecerse compromisos contractuales o colaborativos, ¿sí? En beneficio de estos estados, ¿sí? ¿Quién autoriza
Ese tratado internacional lo autoriza el Ejecutivo Federal con aprobación del Congreso. ¿Qué otros fuentes formales del derecho conocemos? La jurisprudencia, que son 5 resoluciones en el mismo sentido, sin ningún en contrario, por parte de jueces, magistrados, donde resuelven casos. Me gustaría más ahondar. En una sesión ya platicamos mucho sobre lo que es la jurisprudencia. Y por último, los usos y costumbres. ¿Qué es un uso? ¿Qué es una costumbre? Una costumbre es una práctica aceptada y reiterada de un sector que tarde o temprano se vuelve obligatoria. ¿Qué es la costumbre? ¿Qué es el uso? Es una práctica aceptada y reiterada únicamente en un sector, en este caso el sector mercantil. Mil disculpas por las interrupciones que se van a generar durante esta charla. Le reitero, actualmente me encuentro padeciendo el COVID, entonces sí me cuesta un poquito de trabajo platicar, ¿sale? Aquí, en este foro, eso era principalmente eh, la intención, que identificaras los contratos, que identificaras las fuentes formales del derecho, de dónde surge el derecho, que revisaran los contratos, ¿sí? Aquí además, además de dar contestación a la pregunta detonante, debes comentar las aportaciones de 2 de tus compañeros. Por ejemplo, me han llegado constantemente correos: maestra, me calificó muy bajo la actividad. Esto es porque en tu foro solamente haces una retroalimentación o das contestación a las preguntas detonantes sin que señales tus referencias. ¿Qué son tus referencias? Las referencias son propiamente ubicar cuáles son las páginas, la bibliografía que utilizaste. Si tú no señalas tu bibliografía, no puedo yo discernir que hayas hecho un estudio valorativo, un estudio completo de todas estas situaciones. Entonces, te invito por favor a que revises y que hayas cumplido con tu foro, no solamente expresando la pregunta detonante, sino señalando las referencias de tu aportación, 2 comentarios a tus compañeros y una conclusión, ¿sale? Vamos a ver, analizar un poquito ¿cuál era la conclusión? ¿A qué conclusiones del foro? Si tú, contador, ya participaste, por favor, ya se debe de haber reflejada tu actividad, ¿sí? Por favor, revisa tu calificación. Déjame, en ese momento ya habíamos expresado una conclusión al foro, la estoy buscando. Que no la encuentro. Perdón, ¿hasta aquí alguna duda, contadora que nos acompaña? No, maestra. Gracias. Según yo, ya habían subido mi conclusión. A lo mejor no la encuentro. Bueno, aquí una retroalimentación que les hice a alguno de sus compañeros. Aquí propiamente, eh, para que tengas una calificación satisfactoria, se debe apreciar la búsqueda de la información en la actividad, el dominio del tema,
la fundamentación y coherencia, una conclusión con fundamentos y reflexión, la participación escrita, se realiza el foro dentro del término concedido y comentando sus aportaciones a sus compañeros, se señalan las referencias y cuál era o cuál es todavía el objetivo, que identifiquen las fuentes generales y especiales del derecho mercantil. ¿Qué estudia el derecho mercantil? Básicamente, contadora, básicamente 3 puntos en particular, lo que sería, ¿qué es el comerciante? ¿Qué es el acto de comercio? ¿Y qué son las cosas de comercio? ¿Cuáles son las fuentes formales? Propiamente la legislación, el uso, la costumbre y la jurisprudencia. Ese es el objetivo de este foro. ¿Sale? Vamos a pasar a la unidad 2. En la unidad 1, recuerden, contadores, únicamente es la finalidad, o era la finalidad, que ustedes comentaran las generalidades del derecho mercantil. Solamente había un foro y esa era la particularidad o lo que se buscaba. En la unidad 2 estamos hablando de qué es el comerciante. Si se fijan, hay una secuencia, hay una forma de cómo se va guiando el curso. El comerciante, como ya lo había comentado, es la persona física o moral con capacidad legal que hace del comercio su ocupación ordinaria. Tenemos 2 tipos de comerciante. El comerciante, persona física, tú, yo, cualquiera de nosotros, que hace del comercio su ocupación ordinaria. Por ejemplo, que tengo una tienda de abarrotes que presto servicios con ánimo de especulación comercial, ahí me voy a considerar comerciante. ¿Quién es una persona física? Una persona con capacidad legal, con capacidad de goce y de capacidad de ejercicio. ¿Quién es una persona moral? La persona moral es una persona, la unión de personas físicas y o personas morales que hacen del comercio su ocupación ordinaria. Por ejemplo, vamos citando el artículo 3 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los comerciantes se pueden identificar como una sociedad anónima, una sociedad en comandita simple, una sociedad en comandita por acciones, una sociedad en nombre colectivo, sociedad cooperativa, sociedad de responsabilidad limitada e incluso la sociedad anónima. Aquí propiamente en el foro tenemos un foro y una actividad. Tenemos el foro de reforzamiento que era y que estás a tiempo de realizar, que es precisamente hablar sobre esto. ¿Quién es un comerciante? Su clasificación y las actividades que realiza. ¿Cuál era el objetivo de los comerciantes? A continuación, da respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la utilidad de la clasificación de los comerciantes y sus actividades? ¿Cuál es la utilidad? Pues básicamente la utilidad es para conocer cuáles son eh, sus alcances, cuáles son la forma de organización y cuáles son también sus responsabilidades. ¿Qué responsabilidades tienen los comerciantes, tanto persona física como persona moral? ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuáles son sus compromisos? Aquí requiere de algo de su investigación, contadores. La información subida en plataforma cumple con los objetivos, pero también se requiere de un poquito más de su investigación. ¿Qué tipos de comerciantes son las empresas concesionadas del Metrobús en el corredor de la línea 1? El, el problema prototípico, la actividad integradora del curso, habla precisamente de esto. Vamos a pensar que estamos en la Ciudad de México, una de las ciudades más grandes del mundo. Aquí se plantea la situación que constantemente y derivado de muchos movimientos sociales, de muchas manifestaciones, el Metrobús que corre por la línea 1 constantemente sufre cierres, lo que impiden a lo mejor tener unas ganancias óptimas e idóneas. Aquí el problema prototípico del curso es precisamente que ustedes analicen cómo le puedo dar solución, cómo puedo planear
que esa empresa ya no tenga tantas pérdidas ante los constantes cierres de vialidades. Ese era el objetivo. ¿Qué tipos de actividades mercantil realizan las empresas concesionadas del Metrobús en el corredor de la línea 1? Aquí te invito, contador, que todavía no realices tu actividad, que cheques el artículo 75 del Código de Comercio. Ahí vas a poder discernir, verificar, oye, ¿cuáles son las actividades que puede caer en este supuesto? Ese es el objetivo de este foro. Aquí requiere de su investigación. Nuevamente, les pido por favor que chequen el artículo 3 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que chequen el artículo 45 del Código de Comercio, ¿sí? Me permito abrir el foro para ver cuál era la retroalimentación, qué opinaron sus compañeros que oportunamente contestaron. En el foro, por ejemplo, la primera intervención. ¿Cuál es la utilidad de la clasificación de los comerciantes y sus actividades? El comercio está sujeto, el comercio está sujeto por personas físicas o morales con el fin de atender sus necesidades de cada persona, ya que es de tal importancia porque con esto se lleva una serie de obligaciones y derechos. Comerciante individual tiene como su actividad la capacidad legal para ejercer el comercio. Hace de él su ocupación ordinaria, como con esto nos indica que es necesario la capacidad legal. En ella consiste que la persona tiene derechos y deberes que cumplir. Ejecutar en actos de comercio de modo habitual. Comerciante colectivo se dice que son comerciantes las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles. En ese nos referimos a personas morales en donde se trata de constituir una forma de sociedad en donde establecen las leyes mercantiles. De esta manera son considerados como comerciantes. ¿Qué tipo de comerciantes son las empresas concesionadas del Metrobús en el corredor de la línea 1? Hay que irnos al artículo 3 del Código de Comercio y en particularmente, como los decía, a la Ley General de Sociedades Mercantiles, el artículo 3. ¿Qué tipo de actividad mercantil realizan las empresas concesionadas del Metrobús en el corredor de la línea 1? Ofrece servicios de transporte con el fin de obtener ganancias a través de una sociedad que está constituida bajo las leyes mercantiles. Te ruego, por favor, que revises ese contexto, que revises los artículos que te estoy señalando. Aquí propiamente compartí una conclusión, ¿sí? Espero que la puedan ver. El comerciante con base a los lineamientos. Código de comercio, obligaciones de los comerciantes, qué es una empresa, quién no puede ejercer el comercio. Aquí concluye propiamente qué es el comerciante, cómo va a seguir operando, cómo debe de operar. ¿Sale? ¿Quiénes son comerciantes? Aquí en este apartado lo señala. ¿Quiénes son comerciantes? Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer el comercio hacen de él su ocupación ordinaria. Las sociedades constituidas con arreglos a las leyes mercantiles, las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de estas que dentro del territorio nacional ejercen actos de comercio. ¿Estamos de acuerdo, abogados, contadores? Sí, maestra. Muchas gracias. Un segundo, por favor.
En ese contexto, y luego entonces, vamos a ver en esta unidad 2, no solamente se trataba de del foro, sino también teníamos un caso, teníamos propiamente una actividad. Vamos a leerla, ¿qué nos estaba requiriendo? Una experiencia de aprendizaje, los comerciantes, su clasificación y actividades. Aquí propiamente, ¿qué nos estaba pidiendo? El alumno revisa con detenimiento el incidente crítico. El alumno da lectura reflexiva a los contenidos de la unidad 2 e identifica los elementos relacionados con el incidente crítico. El alumno realiza una infografía donde explica los siguientes puntos. Identifica actos de comercio que realizan los concesionarios de la letra 1 del Metrobús. ¿A qué tipo de comerciantes nos referimos a citar a los concesionarios de la línea 1 del Metrobús? Tu entregable contador, si aún no subes tu actividad, debe de contener una carátula, un índice, un desarrollo de la actividad, conclusiones y recomendaciones, cumplir con el formato de ser una infografía y enviarlo y que obviamente yo lo pueda verificar. Maestra, ¿y qué es una infografía? No te preocupes, vamos a ir analizando algunos de los que tus compañeros nos enviaron en tiempo y forma. Déjame revisar cuál es idónea. Mira, aquí propiamente te estoy presentando un trabajo que obtuvo calificación satisfactoria, que califiqué con 10. Aquí, ahí, bueno, hay un errorcito, infonografía, ¿no? Se llama infografía. ¿Qué debe de contener tu actividad? Debe de contener una carátula, ¿sí? Identificando en qué universidad estás, el nombre de tu servidora, la fecha de envío. Además debe de tener, esto no es necesario, el índice, la contadora cumplió, el desarrollo, aquí propiamente nos ubica cómo identificó el alumno a este tipo de sociedad, quién es esa sociedad, a qué se dedica. Nos dice que los actos de comercio que realizan los concesionarios de la línea 1 del Metrobús, que es una sociedad de responsabilidad limitada. Aquí te sugiero que tú revises que hagas tu investigación. ¿Cuáles actos? Aquí está propiamente los actos que realicen las sociedades mercantiles, se consideran actos de comercio, sociedades mercantiles nacionales, sociedades mercantiles extranjeras. Aquí la contadora está ubicando qué tipo de sociedades, qué son los requisitos para cumplir con la sociedad. Y aquí está la infografía, ¿sí? Actos de comercio que realizan, esta es la infografía. Es una especie
visual, una actividad visual donde tienes que identificar precisamente los puntos neurálgicos. ¿Para qué nos sirve? Para identificar visualmente estas situaciones, ¿sí? Los actos de comercio que realizan, si te fijas, tu compañera está tocando todos los puntos, ¿sí? Expresa sus conclusiones, sus fuentes de consulta y ya. Vamos a revisar otros, ¿sale? Bueno, aquí estamos viendo otro entregable de algún otro compañero. Acuérdense, es indispensable en toda actividad. Siendo universitario, se requiere que haya eh, una carátula, el índice, incidente crítico, desarrollo de la actividad, conclusiones y recomendaciones, las referencias. Aquí la contadora empieza con su infografía, citando que los actos de comercio, comerciante individual, comerciante colectivo. Aquí también identifica la empresa concesionaria del servicio. Aquí nos está hablando también qué tipo de comerciante es, las conclusiones y las recomendaciones y las referencias. A eso es a lo que se refiere precisamente esta actividad correspondiente a la sesión, a la unidad 2. ¿Sale? Licenciados, contadora más bien, ¿alguna duda, algún tema que quiera tocar en particular sobre su caso en particular? No, maestra, muchas gracias. Hoy y mañana, bueno, hoy me dedico a leer y mañana entrego las actividades estas que estamos hablando. Elizabeth, por favor, por favor, por favor, estoy a tus órdenes. Aunque me escuchas un poco, bueno, basta, me siento regular de salud. De verdad estoy a la orden. Cualquier cosa en el mensajero de la universidad cuesta trabajo, todavía cuesta trabajo, pero si me mandas correo electrónico, con todo gusto lo mando, lo verifico, te contesto. Las actividades son muy sencillas. Te digo, por favor, contempla sobre todo tus referencias en los foros y comenta las aportaciones de cuando menos dos de tus compañeros. Eso es muy importante para que tu calificación sea satisfactoria. Estamos a tiempo. Como les comentaba hace rato, las actividades todavía tenemos hasta mediados de julio para enviarla, me parece hasta el 14 de julio, pero para pasar satisfactoriamente la materia. Lo único que ya no se encuentra abierto es el examen, pero podemos con eso. De verdad, vamos por todo, ¿sale? Si no tienen algún inconveniente, nos vamos, yo a descansar y ustedes a hacer sus actividades. Que tengan un excelente y bendecido fin de semana. Les súper agradezco. Muchas gracias y pues a seguirle dando. Nos vemos el próximo sábado, si Dios nos da la oportunidad.
Muchísimas gracias y excelente fin de semana. Gracias, maestra, que se recupere. Muchas gracias.